estábamos estudiando fisiología sensorial y quedamos en la modalidad sensorial de la audición. Ahora vamos a empezar a estudiar los sentidos químicos. Vamos a empezar primero con el olfato, como para rendirle un homenaje al olfato, porque el olfato es el más antiguo de todos los sentidos. Cuando decimos que es el más antiguo de todos los sentidos, lo que estamos diciendo es que está presente en toda la escala animal, desde el animal más simple hasta el animal más complejo, tienen receptores para el olfato. Cuando nosotros hablamos del olfato, inmediatamente lo asociamos con el interior de las fosas nasales. En el interior de las fosas nasales, de la cavidad nasal, nosotros tenemos el epitelio olfatorio clásico, que es el que va a reconocer las moléculas odoríferas. Y también en el interior de la cavidad nasal tenemos al órgano vomero nasal, ¿sí? Y toda esa información tiene que llegar al cerebro para nosotros interpretar los olores. Entonces, cuando nosotros hablamos del olfato, lo consideramos como una modalidad sensorial química porque reconoce sustancias disueltas. Si la sustancia no se disuelve, no puede ser reconocida. Las moléculas odoríferas, para poder ser detectadas por nuestros receptores, tienen que disolverse en agua y en lípidos. Y el interior de las fosas nasales cumple con esas dos características. Por procesos de respiración, el vapor de agua humedece las fosas nasales. Allí tenemos agua. Y en el interior de las fosas nasales hay unas glándulas productoras de mucina, de moco, y esa mucina está hecha de lípidos. Por eso el interior de las fosas nasales es ideal para hacer la transducción de las moléculas odoríferas. El sentido del olfato se relaciona con el sentido del gusto. El sentido del olfato se va a relacionar también con los procesos de selección de pareja y por lo tanto con la reproducción. El olfato, por eso es que aparece en toda la escala animal, porque es a través del olfato como seleccionamos pareja y cumplimos con el mandamiento de mantener la especie. ¿Cuáles son los receptores para el olfato? Son varios receptores. En el interior de las fosas nasales tenemos unas neuronas olfativas que forman el epitelio olfatorio clásico. Ese transduce las moléculas odoríferas. También en el interior de las fosas nasales, de la cavidad nasal, hay un órgano pequeño que se llama el órgano vomero nasal. Ese órgano vomero nasal se encarga de transducir las feromonas. Y paremos un momentico. ¿Alguno de ustedes sabe qué son las feromonas? Feromonas. ¿No les es familiar esa expresión? ¿Feromonas? Pues, profe, son sustancias. Sí, dime, son Y sustancias químicas. Sí. Generan. Dejé de escucharte. Deme un momentico, hago una prueba de sonido. Sí, por favor. Yo también la dejé de escuchar. ¿Y es? ¿Dos? Sí, señora. Profe. Sí, señora. Ah, bueno. Y la niña que estaba hablando que me iba a decir algo de feromonas. Profe, las feromonas son sustancias químicas que sirven como para generar el deseo sexual. Sí, las feromonas son sustancias químicas transportadas por el aire que cuando se inspiran cambian la conducta reproductiva y sexual de los machos. Y esas están organizadas en lo que se llama el epitelio olfatorio accesorio, donde está el órgano vomero nasal, transducen las feromonas. Y luego nosotros tenemos la región inervada por el trigémino.
¿Ustedes saben qué es el trigémino? Es uno de los pares craneales. Es uno de los pares craneales que inerva ¿qué región? Bulbo olfatorio. ¿Y qué más? Entonces, Oh, la región inervada por el trigémino está en la cara y ella se va a encargar de los olores picantes. ¿Cuáles son esos olores picantes? Son esas moléculas odoríferas que al ser inhaladas desencadenan el reflejo de la tos, el estornudo y el lagrimeo. Pensemos un minutico a ver si alguna vez ustedes han estado expuestos frente a un olor picante. Frente a un olor picante. ¿Cómo cuál? Un ají muy fuerte, sí, un ají muy fuerte me hace lagrimear. Perfecto. ¿Qué más? Gases lacrimógenos. Los gases lacrimógenos también son ese tipo de olores. ¿Y qué me dicen de la cebolla? La cebolla cabezona. Sí, señora. Empieza a llorar. Es porque quien va a hacer la transducción es esa región inervada, la membrana inervada por el trigémino va a transducir esos olores picantes que se caracterizan por esos reflejos. Diversos estudios científicos han llevado a la conclusión de que el desarrollo del sistema olfatorio y el órgano vomeronasal son necesarios para la maduración sexual normal. Ellos se basan en enfermedades genéticas, entre ellas una enfermedad que se llama el síndrome de Kallmann, una enfermedad poco frecuente que afecta al género masculino. Los niños nacen sin epitelios olfatorios, no huelen absolutamente nada. Y estos mismos niños que no tienen epitelios olfatorios presentan hipogonadismo. Hipogonadismo quiere decir que no se desarrollan las gónadas. Las gónadas de los hombres son los testículos y los testículos son como una fábrica. Tienen un comportamiento endocrino. Allí se va a producir una hormona que se llama ¿cómo, muchachos? En los testículos se produce ¿qué? Testosterona, que es la responsable de las secundarias. Estos chicos no huelen y no desarrollan características sexuales secundarias. Por lo tanto, no tienen ninguna posibilidad de reproducción. Y por allí se fueron encadenando las investigaciones que relacionan el olfato con el desarrollo sexual y por lo tanto con la reproducción. Continuemos. Entonces estamos hablando de que no hay un solo receptor, sino varios receptores. Toda la información de las moléculas odoríferas es captada por unas neuronas, que son las neuronas olfatorias. Ellas van hasta el bulbo olfatorio y allí establecen procesos de convergencia. ¿Ustedes recuerdan lo que quiere decir procesos de convergencia? ¿Qué era proceso de convergencia? Convergencia es cuando muchos axones llegan a un solo sitio. Y en el caso del olfato, muchos axones llegan al bulbo olfatorio y allí forman el glomérulo olfatorio. Entonces, ¿cómo es? En este caso, una planta olorosa, esas moléculas olorosas son transportadas por el aire. Cuando inspiramos, ingresan al interior de las fosas nasales. Allí tenemos a nuestras neuronas olfatorias. La información llega hasta el bulbo. En el bulbo se encuentran con otras células donde hacen un gran proceso de convergencia y por convergencia es que nosotros podemos discriminar una gran cantidad de olores. ¿Cómo es la transducción? Aquí está mi molécula odorífera que ya fue transportada por el aire.
esa percepción de la memoria olfativa. Olfato por diferentes razones y eso lo vamos a ver luego. Ahora veamos el sentido del gusto. El sentido del gusto es lo que nos permite percibir esas sustancias que se llaman sustancias sápidas, las que tienen sabor. Pero para nosotros poder percibir las sustancias sápidas, estas se tienen que disolver en la saliva, porque recuerden que debe haber quimioactivación por contacto. Y en la lengua nosotros tenemos los receptores para el gusto. Nosotros tenemos receptores para el sabor amargo en el fondo, sabor ácido a los laterales, el sabor salado lateral inferior y en la punta de la lengua los receptores para el dulce. Esto no quiere decir que solamente en la parte posterior yo pueda detectar el amargo. No, puedo detectar todos los sabores, pero con mayor intensidad el amargo. ¿Por qué podemos detectar nosotros los sabores? Porque nosotros tenemos unos receptores gustativos que se llaman las papilas gustativas. Las papilas gustativas deben tener un poro para que se impregnen con la saliva y deben tener una prolongación para poder hacer la transducción de los distintos sabores. El sabor umami, que se encuentra en la parte dorsomedial de la lengua, fue descrito por los japoneses. Umami es una palabra japonesa que significa qué rico. Algo muy rico es umami. El sabor salado, entonces, se debe a la presencia de sales ionizadas. Hay una mayor concentración de sales en el exterior, entonces la sal ingresa por la membrana celular de la papila gustativa de una manera rápida y simple. Recordemos que cuando el ingreso es rápido y sin ayuda, se trata de un proceso de difusión simple y en los canales se abre. El sabor ácido, que es el mismo sabor agrio, está determinado por la presencia de hidrogeniones. Y entre más hidrogeniones, entonces más ácido. Y esa cantidad de hidrogeniones me bloquea los canales de potasio, se abren los canales de sodio y rápidamente nosotros podemos detectar ese sabor. Por lo tanto, el sabor salado y el sabor ácido es reconocido por receptores ionotrópicos. Tan pronto la molécula se une con su receptor, se abren los canales. Veamos cómo lo hacen los otros sabores. Profe, ¿qué sabores son recibidos Entonces por nosotros el también podemos... ionotrópico? Profe, ¿Perdón? los receptores ionotrópicos, ¿qué sabores detectan? Qué pena. El salado y el ácido. Ahora, el sabor dulce generalmente se produce por compuestos orgánicos, como los azúcares, las aminas, y para poder transducir el sabor dulce, se tiene que activar una señal intracelular por la vía del AMP cíclico. El umami, según han descrito los japoneses, también se transduce activando una señal intracelular, el AMP cíclico. Y los sabores amargos requieren también de una señal intracelular que se llama el IP3, trifosfato de inositol. Intracelular, ¿lo recuerdan? Esos receptores se llaman receptores metabotrópicos. Repasemos aquí mirando la gráfica. Tengan la bondad de mirar muy bien la gráfica. El sabor salado provoca la transducción por difusión simple. El sabor ácido provoca la transducción porque el exceso de hidrogeniones bloquea los canales de potasio y entonces se me abren los de sodio. Estos son receptores ionotrópicos. El sabor dulce y el sabor umami activan una señal intracelular, AMP cíclico, y el sabor amargo activa una señal intracelular, trifosfato de inositol. Por activar señales intracelulares,
Estos receptores se llaman receptores metabotrópicos. Toda la información sápida es recogida por la inervación que tenemos a nivel de la lengua. Tenemos que está inervada por los pares 7, 9 y 10. Esta información hace un relevo en el tallo cerebral, en el núcleo del tracto solitario. De allí pasa al tálamo y del tálamo a la corteza gustativa, y en ese momento entonces nosotros podemos percibir el sabor. ¿Nos podemos enfermar del gusto? Sí, nos podemos enfermar del gusto. Entonces con esto terminamos la fisiología sensorial y vamos a estudiar ahora fisiología motora. Entonces vamos a hacer un cuadrito de fisiología motora. ¿Están presentes, chicos? Sí, profe. Sí. Uy, es que Aquí cuando se quedan estamos. en ese silencio profundo, digo, me abandonaron. No, yo No, sé que Buena. ustedes no me abandonaron. no, profe, lo que nos demora teniendo el audio. Bueno, entonces ahora vamos a estudiar fisiología motora. Fisiología motora. Cuando nosotros hablamos de fisiología motora, vamos a hablar de movimiento. Movimiento. Y para poder tener movimiento, hay que generar un plan motor. Plan motor para poder tener movimiento. Y para ese plan motor se genera en el sistema nervioso central y entonces se establece una jerarquización. Jerarquización. Muchachos, ¿ustedes saben lo que significa una jerarquía? Sí. ¿Qué es una jerarquía? Una jerarquía es por ejemplo, del más importante al menos Exacto. importante o viceversa. Una jerarquía es establecer unos rangos por importancia. Normalmente en todas las universidades hay una jerarquía. Hay un consejo superior, hay un rector, hay unos vicerrectores. Todos son importantes, pero para poder realizar el trabajo se debe establecer como un orden. Pues bien, para nosotros movernos también se debe establecer ese orden. Y entonces vamos a ver esa jerarquización del movimiento, cómo se da. Establezcamos aquí, para que haya un movimiento, yo lo primero que necesito es un estímulo, ¿sí? Ese estímulo puede ser información sensorial. Chicos, cuando decimos que el estímulo puede ser información sensorial, entonces, ¿qué tipo de información es? Sensorial. Denme ejemplos. Por ejemplo, información visual, ¿cierto? Yo veo algo y eso me genera un movimiento. Olfatoria. ¿Cómo? Olfatoria. Claro, olfatoria también. Puede ser una información visual, olfatoria, puede ser auditiva, inclusive puede ser de tacto. Yo toco una superficie, la siento y eso puede generarme un plan motor. Pero no solamente lo de afuera se convierte en estímulo, también una idea, una emoción, un pensamiento genera una respuesta motora. Por ejemplo, yo estoy aquí quieta, sola, sentada en mi casa y pienso en algo que me agrade. Por ejemplo, es muy chévere saber que a nosotros nos quedan 3 semanas de clase para pasar al siguiente semestre. Eso me causa alegría. Labor cumplida, misión cumplida. ¿Cómo lo expreso yo, estando yo solita, mi cuerpo cómo lo expresa? Con una sonrisa. Depende. Con una sonrisa, profe. Con una sonrisa, Una ¿cierto? sonrisa. Si no, Así esté yo triste. solita, el pensamiento me lleva a sonreír. Hay personas que se soban las manos como señal de alegría. Exactamente. Entonces también una idea, una emoción me va a generar un plan motor. Entonces, estos estímulos llegan a la corteza motora. La corteza motora, realmente uno debería decir en plural, cortezas motoras porque tenemos varias. Entonces, ese estímulo
llega a la corteza motora y la corteza motora lo codifica. Entonces, la corteza motora codifica el estímulo. Codifica el estímulo. Cuando decimos que codifica el estímulo, lo que estamos diciendo es que se generan señales neurales. Señales neurales. Y esas señales neurales indican el número de músculos que van a participar. Indican el número de músculos que van a participar y la secuencia en que esos músculos deben participar. Número de músculos y secuencia. Eso es lo que se llama plan motor, ¿sí? Todos nuestros movimientos obedecen a un plan motor y ese plan motor fue codificado en la corteza motora. Ahora, la corteza motora, ¿qué hace con el código? Escribámoslo aquí. La corteza motora, duplica el código. Entonces ella lo hace y luego lo duplica. Es decir, que quedan dos series. ¿Qué hace con esas series? Una copia queda guardada en la corteza motora. Todos los movimientos que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida están guardados. Tenemos una copia en la corteza motora. El otro código, la otra copia es enviada a los ganglios basales, Los ganglios basales son un conjunto de núcleos que también están en el sistema nervioso central. Entonces, ellos reciben ese código, ellos seleccionan el plan motor o el plan de movimiento. Seleccionan el plan de movimiento. Y le devuelven el código a la corteza motora. Vuelve otra vez a la corteza motora. Y vuelve a la corteza motora. ¿Qué hace la corteza motora? Copiémoslo en otro cuadrito. Entonces, estamos hablando de la jerarquización del movimiento. Entonces, íbamos en que los ganglios basales reciben el código, seleccionan un plan y se lo devuelven a la corteza motora. Entonces, la corteza motora le envía el código al cerebelo. El cerebelo también está en el sistema nervioso central. El cerebelo no puede cambiar el plan motor. No le puede cambiar ni el número de músculos, ni le puede cambiar la secuencia. El cerebelo se encarga de coordinar y suavizar. Coordinar y suavizar el movimiento o el plan motor. Coordinar y suavizar el plan motor para que el movimiento resulte exacto, resulte preciso, bien definido. Bien definido. ¿Listo? Entonces ya el cerebelo hizo la tarea. Ese plan motor hay que hacerle unos ajustes para que el movimiento resulte preciso y resulte bien definido. Ya hizo el cerebelo la tarea. Entonces, el cerebelo envía el código ya ajustado, envía el código a la médula espinal. La médula espinal también hace parte del sistema nervioso. Entonces veamos qué hace la médula espinal. Ustedes se acuerdan de unas motoneuronas
que se llaman motoneuronas alfa. ¿Les suena de algo esas motoneuronas alfa? Les ayudo un poquito. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos la placa motora? Sí. Placa motora. Bueno, entonces se lo recuerdo. En la médula espinal hay unas motoneuronas. Hay unas que se llaman motoneuronas alfa. Y el axón de la motoneurona alfa inerva los músculos. Cuando el músculo recibe el impulso eléctrico proveniente de la motoneurona alfa, ejecuta la acción. De tal manera que el músculo lo que hace es cumplir órdenes. Una orden que vino ¿de dónde, muchachos? ¿De dónde vino esa orden? ¿Del cerebelo? No, el que manda. ¿El sistema nervioso, profe? Jefe. El ¿Quién? sistema nervioso. Pero Sistema nervioso. ¿qué parte del sistema Central. nervioso es el que manda? La corteza motora. ¿Por qué manda la corteza motora? Porque ella fue la que generó el plan motor. Ella generó un código, ¿sí? Entonces, el músculo simplemente ejecuta la acción. ¿Les queda clara esta parte? Sí, profe, sí. Si esta parte les queda claro, Sí, profe. entonces veamos las alteraciones que pueden ocurrir, porque yo me puedo enfermar de alguna de estas estructuras. Vamos a escribirlo aquí. Entonces tenemos las alteraciones. Alteraciones. Y nos vamos a ir enfermando en el orden en que vamos participando. Entonces, si hay un daño solamente en la corteza motora. Chicos, ¿qué me pasa si tengo a tener un daño en mi corteza motora? ¿Qué pierdo? ¿Qué tengo en la corteza motora? Movimiento, profe. Antes que perder el movimiento, porque tengo mis otras estructuras están bien. ¿Qué pierdo? ¿Qué había guardado ella? ¿No sería el plan motor? ¿El plan motor? Ella tenía guardado todos los planes motores. Mire, todo lo que usted sabe hacer, si usted sabe patinar, montar en bicicleta, usted sabe escribir, usted sabe bailar, esos planes motores usted los tiene guardados en su corteza motora. Entonces, cuando una persona tiene un accidente y solamente se le daña la corteza motora, cuando la persona se levanta en el hospital, se ha olvidado de todo lo motor, ¿sí? Ella habla y todo, pero ella no se sabe poner la ropa, no se sabe amarrar los zapatos. Las habilidades. Eso, y esa alteración se llama apraxia, ¿sí? Una apraxia es la incapacidad para ejecutar actos motores aprendidos, pero la persona no tiene parálisis, la persona tiene sus modalidades sensoriales bien, ella oye y todo, pero se le olvidó. ¿Por qué? Porque se le borró la corteza, los planes. Ahora, si lo que se me enferman son los ganglios basales, me van a dar muchas alteraciones. Cada alteración que a mí me dé va a depender del ganglio basal que se me ha dañado. Pero estas personas tienen en común que el movimiento no será normal cuando estén enfermos, no será normal. O será un movimiento muy rápido, es decir, van a tener unos movimientos rapidísimos, una hiperquinesia, o pueden tener una hipocinesia, ¿sí? Movimientos muy lentos. Además, estas personas pierden la mímica gestual, pierden la mímica gestual. ¿Cuál es la mímica gestual? Mímica gestual, ¿qué es?
Expresiones faciales. Los gestos que uno hace para demostrar las emociones, ¿sí? Cuando estoy contenta, yo no solamente me río, sino que abro más los ojos. Cuando estoy triste, tiendo a tener la mirada gacha. Sí, eso se llama mímica gestual. Y cuando nosotros caminamos, nosotros movemos los brazos de una manera, tenemos la postura de la cabeza de otra manera. Todas esas partes, todo eso que es corporal, el lenguaje corporal se va a perder si no tenemos los ganglios basales. Profe, Ahora, ¿sí? ¿lo de la parálisis facial va relacionado con eso? No, la parálisis facial es por otra cosa. Ya es un Ok. nervio lo que me está fallando. Aquí son estas estructuras, ellas sintetizan neurotransmisores, hay una alteración de los neurotransmisores y se me van a alterar esos patrones de movimiento. Ahora, si yo me enfermo del cerebelo, solo del cerebelo, todo lo demás está bien, ¿cómo van a resultar esos planes motores? ¿Qué hace el cerebelo? Es el que coordina y suaviza pues, el plan motor. Exactamente. Entonces, ¿cómo van a resultar los movimientos? Incoordinados. Incoordinados, asincrónicos, no se pueden calcular las distancias, no se calcula la fuerza del movimiento, no podemos caminar bien, porque el cerebelo también se encarga del equilibrio. Entonces, las enfermedades del cerebelo se llaman ataxia. Una ataxia es una enfermedad del cerebelo. Ahora, yo me puedo... ¿Cómo se llama, profe? Ataxia. Ataxia. ¿Ataxia? Y se escribe con X. Yo me puedo enfermar de la médula espinal. Se me puede dañar algún segmento de la médula espinal y cuando se me daña un segmento de la médula espinal, me da un choque espinal. Un choque espinal. Entonces, en el choque espinal hay pérdida de los reflejos. Por debajo de la lesión se puede dar parálisis y se puede presentar anestesia. Estas son las alteraciones que puedo tener con mi fisiología motora. Ahora les voy a volver a contar la clase para reforzarla, pero viendo ya dibujos. ¿Les parece? Y cuando yo les termine de contar, ya estaremos en tiempo de... Bueno, entonces, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, Entonces profe. aquí en la anterior veíamos en plan de movimiento y ahora lo vemos ejecutando el movimiento. Entonces, cuando estamos ejecutando un movimiento, los movimientos siempre los hacemos con una finalidad. Aquí está, para poder hacer el movimiento hay que tener una jerarquía. Aquí está el sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos, en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Cuando a mí me hablan del sistema nervioso central, me están hablando del encéfalo. Y dentro del encéfalo, ¿qué hay? Está el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. El tallo cerebral también se le llama tronco encefálico. El tallo cerebral o tronco encefálico tiene tres estructuras. Está el mesencéfalo, está la protuberancia y está el bulbo. Y al sistema nervioso central también pertenece la médula espinal. Luego nosotros tenemos un sistema nervioso periférico que conecta al sistema nervioso central. Para realizar un movimiento yo necesito mi sistema esquelético y mi sistema muscular. Entonces, hay una unidad ósteo-muscular. La posición de las extremidades, la posición del tronco y del conjunto del cuerpo se mantiene gracias al trabajo muscular. Los miembros superiores tienen que estar coordinados para alcanzar y manipular. Los miembros inferiores tienen que desarrollar un plan motor para el soporte, el equilibrio y los desplazamientos. El movimiento
Es una sensación transformada en acción. Recordemos que un movimiento se produce cuando un impulso nervioso llega al músculo. El músculo simplemente responde ejecutando una acción. Debemos tener en cuenta los siguientes elementos. Para que haya movimiento, tienen que intervenir el sistema nervioso, distintas estructuras del sistema nervioso, y deben responder uno o varios músculos. Recordemos que la unidad estructural y funcional del movimiento es la unidad motora o la placa motora. Este es un borde de la médula espinal. En la médula espinal están las motoneuronas. Las motoneuronas tienen unos axones que inervan un grupo muscular. Esto es la unidad motora. Y esta unidad motora es la que ejecuta la acción, responde a las órdenes que dio la corteza motora. Aquí tenemos una gráfica de esa unidad motora. Los movimientos que nosotros realizamos pueden ser movimientos voluntarios, pueden ser movimientos involuntarios, pueden ser movimientos rítmicos. Los movimientos involuntarios son los que nosotros llamamos los reflejos. Los reflejos pueden ser simples o complejos. Los reflejos simples se integran en la médula espinal y los reflejos complejos se pueden integrar en el tallo cerebral. Por ejemplo, el estornudo, la masticación y el bostezo son reflejos más complicados que se integran en el tallo cerebral. Los movimientos voluntarios son movimientos aprendidos. Todos los movimientos voluntarios son aprendidos y se realizan con una finalidad. Esos movimientos se clasifican en dos: movimientos balísticos y movimientos servoasistidos. Cuando un movimiento es balístico, como es movimiento voluntario, tiene que ser aprendido. Alguien me lo tuvo que enseñar, pero yo lo empiezo a repetir muchas veces, hasta que ya se vuelven movimientos conductuales, habituales, lo que yo hago todos los días. Finalmente, yo hago esos movimientos de manera mecánica y no interviene el pensamiento. Yo ya sé cómo se hacen de tanto que lo repetí. Esos movimientos se llaman movimientos balísticos. Chicos, chicas, denme ejemplos de movimientos balísticos. Profe, como los bebés, ¿no? Cuando ellos están aprendiendo a gatear, que de tanto hacerlo ya no... Exactamente. El gateo, el caminar. Otro ejemplo. Montar bicicleta. Montar bicicleta, muy bien. Usted aprendió y usted ya se va para la universidad en bicicleta, se va para Panza en bicicleta. ¿Aprender a hablar? Sí, por repetición es que nosotros aprendemos a hablar, sí. Claro que... Cuando aprendemos otro idioma, puede ser. Claro que cuando nosotros aprendemos a hablar y cuando aprendemos otro idioma, implica ya pensamiento, ¿sí? Yo antes de hablar y de expresar una idea bien expresada, tengo que utilizar el pensamiento. En estos movimientos balísticos, como son tan repetitivos, cuando yo lo voy a hacer, yo no pienso cómo se hacen. Por ejemplo, antiguamente, en mis tiempos, cuando existía la educación presencial, antes de irse para la universidad, para la escuela o para el colegio, cuando uno se levantaba, lo primero que había que hacer era bañarse, meterse al baño, ¿sí? Y nosotros de manera mecánica nos bañamos y uno se baña con un rito, con el rito que le enseñó el adulto que nos bañaba cuando estábamos pequeños. Pero uno abre la ducha y uno no se ponía a pensar, ay, ¿qué meto primero, el pie o la mano? No. Eso es un movimiento balístico. Sí, profe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Profe, entonces tender la cama sería... Sí. ¿Podría ser? Claro, tender la cama. Por ejemplo, hay familias que son muy organizadas y ninguno se sale de la casa si no ha dejado la cama tendida. Entonces eso ya uno lo interioriza y rapidito tiende la cama para poderse ir a trabajar o a estudiar. Ese es muy buen ejemplo, tender la cama. ¿Sí? Esos son los movimientos balísticos, aprendidos, repetitivos, rápidos, mecánicos, no implican el pensamiento. Pero también nosotros tenemos movimientos servoasistidos. ¿Cuáles son esos? Los movimientos servoasistidos es cuando aparece una información sensorial nueva. Nosotros estamos sometidos constantemente a informaciones sensoriales nuevas. Resulta entonces que la corteza motora
tiene que hacer un nuevo plan motor porque ella no tenía guardado ese. Aparece una información sensorial nueva. La corteza motora tiene que volver a codificar el plan motor para esa nueva información sensorial. Y ese nuevo movimiento yo también puedo repetirlo muchas veces hasta que me salga perfecto. Esos son los movimientos que se llaman servoasistidos. Yo les voy a dar un ejemplo y ustedes me dicen si mi ejemplo está bien o no. En esta cultura occidental donde nosotros vivimos, a la hora de comer, siempre hay una cuchara, un cuchillo y un tenedor. Mínimo una cuchara. Pero eso no es así en todo el mundo. Hay lugares en otras regiones del planeta donde esa cultura de esos instrumentos no hace parte de sus tradiciones. Entonces, supongamos que uno de nosotros le toca irse como enfermero, como médico, como fisioterapeuta, como odontólogo, como fonoaudiólogo, a prestar un voluntariado y lo mandan por allá, por el norte de África, a un país que se llama Mauritania. Y lo invitan a comer. Y llega y él ve que la gente está sentada en el suelo. Bueno, sentarse en el suelo no es problema. Y empiezan a poner no platos para cada uno, sino bandejas. Y en esas bandejas viene carne, viene una harina, como un cuscús. ¿Ustedes saben lo que es cuscús? Un maíz molido. Entonces viene un plato de carne, un plato de maíz molido, en el otro vienen unas verduras picaditas y en el otro una salsa. Visualícese que usted está allí. Usted mira para todos lados y cubiertos no hay por ningún lado, pero usted es buen observador y ve que las personas van metiendo la mano y arrancan un pedacito de carne, con la misma mano y donde está la carne, cogen un poquitico de verduras, un poquitico de la salsa y agarran el cuscús, la harina de maíz, y hacen una bolita, todo esto con la mano. Y entonces en la bolita le quedan todos los alimentos y se van comiendo la bolita. Cuando acaban con esa bolita, arrancan a hacer la otra bolita. La persona nueva, el primer día, es muy probable que se quede con hambre. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Claro, profe. Claro, porque es que la corteza motora no tenía ese plan motor. ¿Cómo así que hay que comer con la mano y encima hacer una bolita y no hacer regueros? Entonces, pero la corteza compara cómo es que se hacía cuando era con cubiertos, pero ahora no es cubiertos, es con la mano. Y va elaborando el nuevo plan motor. La persona que está haciendo el voluntariado es muy observadora, cada día pone cuidado cómo es que hacen los demás y empieza también a comer con la mano, y si se enamora de esa región y se queda a vivir por allá 3 años, al tercer año, ¿cómo estará comiendo? Igual que ellos. Igual que ellos, con una habilidad impresionante. Eso es un movimiento servoasistido. Nuevos planes motores o planes motores frente a una información sensorial nueva. Eso quiere decir que la corteza motora tiene plasticidad, ¿sí? Esa capacidad de generar nuevas conexiones, esa capacidad de generar un nuevo plan motor, movimientos servoasistidos, planes cuando hay una información sensorial nueva. Recordemos que los movimientos balísticos y los servoasistidos son movimientos voluntarios que tienen que ser aprendidos y que tienen una finalidad, y esos movimientos mejoran con la práctica. También tenemos movimientos rítmicos y nosotros también tenemos unos movimientos que pueden ser mezcla de un movimiento voluntario y de un movimiento reflejo. Por ejemplo, la masticación. La masticación empieza como un movimiento voluntario, pero llega un momento en que se vuelve reflejo. Profe, Entonces, ¿sí? ¿podrías poner la diapositiva anterior? ¿Qué te faltó? La que, ajá, esa. Esta es la de otra, los pues. movimientos reflejos. Ya lo Ajá. sabemos, los movimientos reflejos son automáticos. ¿Esta? Sí, profe, ya, gracias. Bueno, ¿ya copió tan rápido? No, profe, le tomé foto. Uy, esta muchacha es veloz. Bueno, el Gracias. arco reflejo. ¿Cómo es que la jerarquización, la corteza motora codifica
guarda una copia y la otra la usa. Cuando la usa, le manda la información a los ganglios basales se la devuelven, la corteza motora, ese código que le devolvieron se lo manda al cerebelo, el cerebelo lo ajusta, se lo manda a la médula espinal y la médula espinal los músculos. Esta es mi corteza motora, el área 4, el área 6, y hay una corteza motora principal, una corteza motora complementaria y una corteza premotora. Ellas trabajan de manera coordinada para elaborar el código. Entonces aquí tengo mi corteza motora, hago el código, lo duplico, se lo mando a un conjunto de ganglios que se llaman los ganglios basales. Los ganglios basales son el núcleo caudado, el núcleo putamen, el globus pallidus. Los ganglios basales tienen muchas funciones, entre ellas seleccionar el plan motor. De los ganglios basales la información va al cerebelo y el cerebelo se encarga de cronometrar, coordinar, suavizar el movimiento. El cerebelo se encarga del equilibrio y el tono muscular. Equilibrio, tono muscular son funciones del cerebelo. Cerebelo le manda la información a la médula espinal. Esta es la médula espinal, este es mi cordón nervioso que está dividido por segmentos. En la médula espinal están las motoneuronas alfa, que son las que inervan al músculo. Conclusión, cada movimiento que se realiza comienza y finaliza en una posición. Esa posición de comienzo y finalización está codificada en la corteza motora. La función entonces del sistema nervioso motor es transformar una idea en un programa de movimiento. Y eso lo hacen a través de las cortezas motoras. Se la envían esa información al cerebelo, el cerebelo compara y hace los ajustes correspondientes. Bien, esto es lo que yo les quería contar. Son las 5. ¿Les parece si volvemos a las 5:15 para descansar? Sí, señora. Gracias. Bueno, a las Muchas gracias. 5:15 yo apago
turno. ¿Ya estamos todos? Faltan algunos, pero vamos a iniciar la clase. Entonces, en fisiología sensorial, no hablamos de fisiología del dolor, ¿cierto? ¿Recuerdan que yo les haya explicado fisiología del dolor? Yo No, creo que profe, no hemos hablado sobre la fisiología. Bueno, entonces vamos a dar la definición de dolor. La definición de dolor es una definición universal. Eso quiere decir que todos los estudiantes de biomédicas, independientemente en qué universidad estén, cuando van a hablar del dolor, todos tienen que contestar lo mismo. Entonces nosotros decimos que el dolor, abro comillas porque lo voy a decir textualmente, el dolor es una modalidad sensorial desagradable que genera rechazo. Modalidad sensorial desagradable que genera rechazo. Aparte de eso, el dolor tiene una característica. El dolor es un mecanismo de alerta. El dolor nos previene. Si algo duele, es porque algo está mal. Sobre esa definición del dolor, entonces nosotros podemos sacar aparte los componentes del dolor. Entonces, el dolor tiene un componente objetivo. Objetivo es lo que es medible. El componente objetivo del dolor me lo está diciendo la definición. Es una modalidad sensorial. Es objetivo porque tiene unos receptores que son observables, que son medibles, que se llaman los nociceptores, y nosotros sabemos que los nociceptores son terminaciones nerviosas libres. Pero fíjese que me dice una modalidad sensorial desagradable. A mí no me gusta el dolor. En condiciones fisiológicas normales no nos gusta. Ese es el otro componente del dolor. Pero ese componente es subjetivo, porque es la reacción frente al dolor. Y cada persona reacciona de manera diferente. Siempre nos parece desagradable, pero cada uno expresa de manera diferente su reacción frente al dolor. Hay personas que lloran por un dolor, otras personas no lloran por el dolor. Y me dice que genera rechazo. Ese es el tercer componente del dolor y ese es un componente motor. El componente motor es alejarnos del estímulo doloroso. El dolor se puede clasificar en dos aspectos. Nosotros podemos hablar de un dolor fisiológico y de un dolor patológico. ¿Cuándo el dolor es fisiológico? Entonces vamos a hablar de dolor fisiológico. El dolor es fisiológico cuando hay unos receptores, es decir, unas terminaciones nerviosas libres que reconocen un estímulo lesivo. Lesivo significa que hace daño. Ese es el dolor fisiológico. Tiene que haber un estímulo que provoque un daño. Ese dolor fisiológico pues tiene dos modelos, si queremos decir. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos un dolor tipo 1. Ese dolor tipo 1 es un dolor agudo. Por ser un dolor agudo, es un dolor rápido. Es un dolor de corta duración. Ese dolor tipo 1, agudo, rápido y de corta duración, tiene su propio neurotransmisor. Para el dolor tipo 1, el neurotransmisor es el glutamato. Glutamato. Este va por una vía
nosotros sabemos que el dolor va por la vía anterolateral o vía espinotalámica y esta vía tiene varias ramales. Uno de esos ramales es la vía neoespinotalámica. Neoespinotalámica. Y este dolor va por unas fibras. Esas fibras son las fibras que se llaman A delta. Estas fibras que se llaman A delta no son fibras de grueso diámetro, no son fibras muy delgaditas, ellas son como intermedias. Así como nosotros tenemos un dolor tipo 1, entonces tenemos un dolor tipo 2. El dolor tipo 2, entonces se va a caracterizar por ser un dolor lento, un dolor difuso, un dolor mal localizado. Dolor lento, difuso, mal localizado. Este dolor puede ser irradiado, es decir, se extiende a zonas vecinas. Este dolor puede ser referido. Un dolor es referido cuando hay una falsa localización del punto doloroso. Este es un dolor profundo. Por ejemplo, el dolor visceral, todos los tipos de dolores viscerales, cuando a nosotros nos da un cólico, eso es un dolor profundo. Este tiene su neurotransmisor. El neurotransmisor para el dolor tipo 2 es la sustancia P. La sustancia P. Tiene su vía, va por la vía anterolateral, es la misma vía espinotalámica, pero por un ramal que se llama la vía paleoespinotalámica. Y va por unas fibras, que son unas fibras las más delgaditas que nosotros tenemos. Va por unas fibras que son fibras delgadas y amielínicas. Amielínicas. ¿Cómo se llaman esas fibras delgadas y amielínicas que son de conducción lenta? ¿Lo recuerdan? Esas fibras se llaman fibra C. Fibra C, en otras clasificaciones son las mismas fibras C, pero les ponen números romanos y serían las fibras 4. Delgadas, amielínicas, y son las fibras que llevan la información del dolor tipo 2. Esos son el dolor fisiológico. Ahora, ¿cómo se controla el dolor? Control del dolor. Control del dolor. Entonces, nosotros podemos controlar el dolor por mecanismos endógenos o por mecanismos exógenos. Cuando yo digo mecanismo endógeno, inmediatamente ¿con qué lo asociamos? Con algo del interior. Perfecto, que nuestro propio cuerpo tiene mecanismos para controlar el dolor y esos mecanismos están en el sistema nervioso central, nosotros a nivel del tallo cerebral, concretamente en el mesencéfalo, a nivel del tallo cerebral, en el mesencéfalo, se van a sintetizar unas sustancias que son neurotransmisoras que se llaman las endorfinas. Y las endorfinas inhiben a la sustancia P. También en la médula espinal se hace un control del dolor. A nivel de la médula espinal, como todas las fibras tienen que entrar a la médula espinal, las fibras gruesas de grueso diámetro, las fibras gruesas inhiben a las delgadas. Esto explica algo que todos hacemos sin necesidad de haber estudiado fisiología. Préstenme atención, chicos, chicas. Si uno se da un golpe cuando va a cerrar la puerta del carro, inmediatamente, ¿qué hacemos todos? Nos sobamos la mano o el dedo que recibió el golpe. Si me duele la cabeza, yo me sobo la cabeza, ¿sí?
Entonces, cuando yo me sobo, yo estoy haciendo tacto y presión. Tacto y presión va por fibras gruesas. Y las fibras gruesas inhiben a las fibras delgadas y entonces la sensación de dolor me va a desaparecer. También, de manera endógena, nosotros tenemos neurotransmisores inhibitorios, como el GABA, que van a desactivar a la sustancia P. También es un mecanismo de control muy importante el óxido nítrico. El óxido nítrico, como él es vasodilatador, hace que fluya la sangre y al fluir más rápidamente la sangre puede arrastrar el agente que me está causando el dolor. Esos son mecanismos endógenos, pero así como hay mecanismos endógenos, nosotros podemos encontrar mecanismos exógenos. Chicos, chicas, cuando hablamos de que algo es exógeno, exógeno es lo externo. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando tenemos un dolor? Pues uno se puede hacer un masaje y ya sabemos por qué uno se puede hacer un masaje, se lo hace uno mismo o uno va donde una persona que le haga el masaje. Uno puede utilizar cambios de temperatura, se puede poner pañitos de agua fría, pañitos de agua caliente. Entonces con esos cambios de temperatura, uno puede controlar el dolor. O uno puede utilizar emplastos. Y yo quiero saber si alguna de las 45 personas que están en el aula virtual sabe lo que es un emplasto. Emplasto. ¿No saben? Bueno, palabra nueva que me aprendo. Un emplasto es cuando uno usa extractos de plantas medicinales. Entonces uno coge una planta medicinal, por ejemplo la caléndula, que tiene propiedades antiinflamatorias y la macera. Macerar es machacar. Entonces lo que me queda de haber macerado la planta, lo envuelvo en una tela estéril. Una tela estéril es la gasa. Y me pongo mi gasa que está impregnada con los extractos de la planta ahí en el área que tengo inflamada. En el caso pues de que la planta medicinal tenga esas propiedades. Si yo no recurro, la vida moderna nos lleva a que todo lo queremos rápido. Entonces vamos y recurrimos al médico. Y cuando vamos donde el médico, pues generalmente el médico me va a dar unos medicamentos, unas medicinas, unos fármacos. Y para el control del dolor, él me puede dar fármacos que se llaman fármacos de acción periférica o medicamentos de acción periférica. Así actúa la aspirina y todos los fármacos que se parezcan a la aspirina. Estos fármacos de acción periférica actúan en el primer componente del dolor. ¿Cuál es el primer componente del dolor? Lo tenemos escrito en el tablero. Primer componente del dolor. Entonces, estos fármacos de acción periférica actúan. El primer componente del dolor es el componente objetivo, es decir, actúa sobre las terminaciones nerviosas libres. Actúan sobre las terminaciones nerviosas libres. ¿Qué hacen allí? Allí bloquean la reacción inflamatoria. Bloquean o disminuyen la reacción inflamatoria, la cascada inflamatoria. ¿Listo? Pero también me puede dar unos medicamentos que se llaman medicamentos de acción central. Entonces pueden ser de acción central. Acción central van a actuar sobre el segundo componente del dolor, es decir, sobre la parte subjetiva, sobre la reacción frente al dolor, porque los medicamentos de acción central alteran el estado de conciencia, alteran el estado de conciencia, provocan euforia permanente. Entonces, alteran el estado de conciencia,
provocan euforia. Estos medicamentos de acción central son medicamentos de venta controlada, ¿sí? Porque ellos tienen dos problemas. Ellos generan adicción y generan tolerancia. ¿Ustedes saben la diferencia entre adicción y tolerancia? Chicos, ¿me están escuchando? Tolerancia es cuando... Sí, profe. ¿La diferencia entre adicción y tolerancia? Sí. La tolerancia es cuando un cuerpo pues no siente efectos ante algún, digamos, medicamento, pero la adicción es cuando el cuerpo requiere ese medicamento. Sí. Perfecto. Vuelve dependiente ese medicamento, ¿no? Sí, tolerancia es cuando yo me empiezo a tomar 5 miligramos de un medicamento y las 3 primeras semanas me hace efecto, pero a la siguiente semana no, y entonces el médico me tiene que aumentar a 10 miligramos y a las siguientes 2 semanas me lo tiene que... Es decir, el cuerpo se adapta a esa dosis y ya no responde. Eso es lo de tolerancia. Y la adicción es cuando el cuerpo fisiológicamente y metabólicamente requiere esa sustancia para poder funcionar. Bueno, entonces, estos son los mecanismos exógenos, los mecanismos endógenos. Entonces, ahora yo empecé la clase hablando de dolor fisiológico, porque también existe un dolor que es el dolor patológico. Profe, ay, qué pena. No sé si tengo una duda muy boba, pero, o sea, no entiendo. Dolor fisiológico sería como algo normal y el patológico. Claro, Pero y es lo que siempre nos pasa a nosotros, que si yo me corto picando la cebolla, entonces la piel en la herida me produce un dolor, a mí me da un cólico menstrual, entonces eso es un dolor profundo, me pegué con la puerta del carro, entonces allí hubo un daño de tejido, eso es un dolor y es fisiológico, porque hay un estímulo lesivo, un estímulo que daña, ¿sí? Pero hay unos dolores que se llama dolor patológico. Ya te voy a explicar para que se te quite la duda. Dolor patológico. Dolor patológico significa sensación dolorosa en ausencia de estímulo lesivo. En ausencia de estímulo lesivo. Eso es el dolor patológico. Por ejemplo, hay una enfermedad que es el síndrome talámico. Síndrome talámico. Recuerdan que el tálamo es una estructura del sistema nervioso central y toda la información tiene que pasar por el tálamo, toda. Cuando hay un daño en el tálamo, por ejemplo, porque el tálamo se quede sin irrigación, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que todas las sensaciones, todas, se interpretan como dolorosas. Por ejemplo, nos vamos a dar una vuelta al parque y está haciendo un viento rico, ese viento sabrosito que hace a las 5 de la tarde. A una persona que tenga esta alteración, cuando el viento le roce el cuerpo, va a gritar del dolor, porque va a interpretar roce del viento como una sensación dolorosa. Eso es lo que se llama dolor patológico. El dolor patológico también tiene otro nombre. También se le conoce con el nombre de alodinia. O cuando nosotros tenemos un daño en los nervios y nos da una neuropatía, también empezamos a sensar las sensaciones como dolorosas y eso también es dolor patológico o alodinia. ¿Listo? ¿Te quedó ahora sí claro? Sí, profe, gracias. Entonces, para que sea patológico, es sentir dolor en ausencia de estímulo lesivo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer actividades. Me queda hora y media de clase. En esa hora y media de clase, ya ustedes me han escuchado. Ahora se ponen a trabajar. Actividad número 1. Actividad número 1. Actividad 1. Entonces, en esta actividad número 1, nosotros vamos a mirar alteraciones sensoriales de la parte sensorial que vimos hoy. Alteraciones sensoriales. Entonces, aquí vamos a consultar qué es el síndrome de Kallmann,
Síndrome de Kallmann. Vamos a consultar qué es anosmia. Anosmia. ¿Qué es hiperosmia? Hiperosmia. Hiperosmia. Vamos a consultar qué es ageusia. Ageusia. ¿Qué es disgeusia? Ageusia, disgeusia. Aquí me quedó malo. Entonces, 4, ageusia. Ageusia. 5, disgeusia. Disgeusia. Y vamos a consultar por el síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren. Y aquí les quiero pedir un favor. Este ejercicio no es para cortar y pegar. Este ejercicio es para leer y entender. Entonces usted simplemente me escribe la definición de la enfermedad, las causas y ya está. Aquí en anosmia simplemente me dice qué es, hiperosmia qué es, ageusia qué es. Y en las dos enfermedades, el síndrome de Kallmann y el síndrome de Sjögren, me dice las causas son tal cosa y los síntomas son tal. No me explica que es genética, que le falta una patica al gen, que el tratamiento es tal cosa, no. Me escribe lo esencial, no corta y pega, sino que lee, interpreta y escribe. Y el séptimo es explicar el síndrome de Meniere. ¿Listo? Esto es la actividad 1 porque la actividad 1 era sensorial. Y luego nos toca la actividad 2. La actividad 2 era fisiología motora. Entonces, en primer lugar, vamos a describir las cortezas motoras. Fulanita, fulanita, tiene tal función. Y vamos, como estoy hablando de la corteza motora, vamos a explicar apraxia. Explicar apraxia. Las clases de apraxia. También resumido, no es cortar y pegar. En el segundo lugar, vamos a describir los ganglios basales. Describir los ganglios basales. A describir los neurotransmisores de cada ganglio basal. Describir los neurotransmisores de los ganglios basales. Y los ganglios basales tienen muchas enfermedades. Entonces yo les voy a escribir las más representativas. Y hemos oído hablar de ellas. Está la enfermedad de Parkinson. Simplemente causas, consecuencias y qué ganglio basal está alterado. Hay una enfermedad que se llama atetosis. Digo lo mismo de la atetosis. Las causas, las consecuencias, qué ganglio basal está alterado. Y explico el síndrome de Gilles. Gilles, ¿dónde está? Gilles de Tourette. Gilles de Tourette. Después ya expliqué la corteza, los ganglios. ¿Quién sigue ahora? Ahora me toca describir el cerebelo. ¿Dónde está ubicado el cerebelo? ¿Cómo es el cerebelo? Si quiero, puedo hacer un dibujo del cerebelo. Describir el cerebelo. Y el cerebelo tiene unas células muy bonitas. Entonces también nombrar las células de la corteza cerebelosa. De la corteza cerebelosa. Después de, y la enfermedad del cerebelo que se llama ataxia. Entonces explico la ataxia. ¿Cuáles son los síntomas? Las características de la ataxia. Después ya hablé del cerebelo, entonces me toca describir la médula espinal. ¿Cómo es la médula espinal?
cómo se llaman las células de la médula espinal, entonces yo sé que se llaman motoneuronas, y digo las 3 clases de motoneuronas que hay, y la enfermedad de la médula espinal se llama el choque espinal. ¿Listo? Empecemos a trabajar ahora, que todavía tengo bastante tiempo. De aquí a las 7 de la noche falta mucho tiempo. Alcanzo a hacer mi tarea. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, la vez pasada nosotros... Hasta que se acabe, profesora. ¿Cómo, mijo? ¿Hay que entregarlo hasta que se acabe la clase o hay plazo No, hasta este taller ustedes no me lo tienen que entregar a mí, tienen que hacerlo y tienen que entenderlo, porque este taller, con todo lo que vimos hoy, será evaluado el próximo jueves, así como la vez pasada con su compañero académico. Yo le mando unas preguntas, usted las responde y me las manda a mí nuevamente. Por eso no me lo tienen que mandar. Profe. Gracias, profesora. Profe. Sí, dime. Por ejemplo, esa de la ataxia. También las causas y la definición, pues cortico. ¿O? Sí, y lo que pasa es que la ataxia tiene unas manifestaciones clínicas. Esas son las que a mí me interesan. Los síntomas. Eso. ¿Profe, nos podemos retirar de la clase? ¿O? No, todavía no se me retiren. Es que yo temo cuando ustedes se retiran de la clase. No lo digo por ti, porque tú has estado aquí hasta esta hora, ya se han ido varios. Que queda en el aire la idea de que la clase no se dio completa, ¿sí? Y cuando uno trabaja, cuando uno está haciendo un taller, uno está en clase. Vale, profe, entiendo. En Gracias. ese sentido lo digo, ¿sí? Porque estamos en clase, ahora están trabajando ustedes, están en su producción. Voy a Profe, ¿qué era mencionar lo que iba a explicar de la ataxia? Bueno, que la ataxia tiene unas características. Por ejemplo, las personas con ataxia tienen dismetría. Dismetría es que no pueden calcular la distancia donde están los objetos, ¿sí? Caminan en forma de zigzag, claro, porque han perdido el equilibrio. Eso es lo que se escribe. Hay muchas clases de ataxia. No me clasifiquen la ataxia. Simplemente me dicen las características. Profe, ¿Sí? la otra semana hay parcial de esto, también de la clase anterior. No, es lo que vimos hoy. Bueno, profe. Porque lo de la clase anterior ya lo evaluamos. En el taller que hicimos, ¿cierto? Sí, claro. No, es esto, lo de hoy. Fisiología motora, gusto, olfato y dolor. Para que no se nos acumulen los temas. Ajá. Ya el próximo jueves salimos de este paquete. ¿Y tú vas a hacer parcial o taller? No, taller como el de la vez pasada. Bueno, profe, gracias. Profe, y en la segunda, ¿cómo es que era? ¿Me puede volver a explicar? ¿Cuál segunda, mija? ¿Cuál segunda? La actividad 2. La primera, describir las cortezas motoras. Usted dice que hay la corteza motora. La quise escribir los la accesoria, la premotora. Describir los nombres de los ganglios basales y los neurotransmisores que sintetizan ellos. Y la enfermedad de Parkinson, atetosis y el síndrome de Gilles de Tourette son enfermedades de los ganglios basales. ¿De cuáles? ¿Cuáles ganglios basales están afectados allí? ¿Qué neurotransmisores faltan? ¿O qué neurotransmisores están en exceso? Bueno, Yorlani Asprilla está. Profe, qué pena, yo tengo otra duda. ¿Nos vas a dar la nota del taller de la clase pasada? Yo se la mandé al correo de cada uno. Vale, profe, gracias. ¿A usted no le llegó?